¿Quiénes recuerdan qué es el Evangelio? De tantas cosas que se han dicho, una buena noticia, ¿cierto? Y el pastor Elkin el domingo pasado nos decía que es una buena noticia, pero que está antecedida, por decirlo así, de una mala noticia. Y esa mala noticia es que ante el Señor y su justicia y su verdad, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos desheredados de la gloria del Señor y no había para nosotros quien nos pudiera ayudar. Ni el Chapulín Colorado podía hacer nada por nosotros y su cipote de chillón. Nadie podía hacer nada por nosotros. Nuestro pecado era tal que nos alejó completamente del Señor. Pero el plan de salvación a través de Jesucristo nos trajo a nosotros vida eterna. Y nos trajo a nosotros perdón. Y nos justificó, una de las palabras que usaba el pastor Elkin el domingo pasado, y es nos declaró justos delante de Dios, nos declaró sin pecado ante Dios. Ah, pastor, y si yo peco a cada rato, sí, pero usted a través del sacrificio de la cruz, usted es declarado justo, no como licencia, y digo esto para complementar esta verdad, no como licencia para hacer lo malo, no es como que, yo estoy justificado por el Señor, así que yo hago con mi vida lo que yo desee, pues al fin y al cabo ya el Señor pagó el precio. Mucho cuidado, que eso no es principio de una fe cristiana. La fe cristiana radica en una persona que es transformada, que tiene una nueva vida y que da frutos dignos de arrepentimiento. El Señor lo hizo todo en la cruz, sí, pero nosotros debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Entonces, el Evangelio es eso, el Evangelio es la buena noticia, el Evangelio es la buena noticia de que tenemos salvación en Cristo pese a nuestros pecados. Y eso da tranquilidad. Eso da tranquilidad porque usted, por ejemplo, en esta Semana Santa, usted no tiene que pegarse con látigos atrás. Usted no tiene que estar por mi culpa. No. Usted no tiene que subir la popa de rodillas. Usted no tiene que hacer ciertos rituales y sacrificios como para acallar su conciencia y estar bien con Dios. Es simplemente aceptar lo que Él ya hizo por usted y por mí y tratar de vivir una nueva vida en Cristo. Así que es necesario como iglesia tener claro el Evangelio y tenerlo como ruta para nuestra vida. Nos decía el pastor Elkin, y es algo muy claro, la iglesia debe estar llamada a predicar el Evangelio. De pronto no nos va a alcanzar el mes de abril, creo que el próximo mes también vamos a hablar del Evangelio, porque ante el Evangelio verdadero hay también evangelios falsos. Y hay un montón, y de eso quiero hablar, hacer como que la comparación entre el verdadero evangelio y evangelios falsos que hay. Evangelios que sin duda alguna no tienen nada que ver con el verdadero evangelio. De eso hablaremos en otra ocasión. Hoy vamos a hablar del evangelio y la resurrección de Cristo. El evangelio y la ¿qué? Hoy, entre otras cosas, se celebra ¿qué? Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección, ¿cierto? Se celebra hoy la resurrección de Cristo. Y la gente se encierra en su casita y mira la pasión de Cristo, la busca por el YouTube, la busca por el Facebook. Y el Facebook le dice que tiene que compartirlo a no sé cuánto para que pueda mantenerse la transmisión. ¿Cierto, amor? Sí. Y eso como que lo hacemos para recordar, entre comillas, lo que vivió Jesús. Pero eso de recordar está cubierto con un paquete de tradición. No podemos negar. Lo hacemos por tradición. Bueno, yo, perdónenme, de pronto voy a ser más santo, pero yo me excluyo. Yo no he visto películas de Semana Santa. Pastor, ¿y usted no ve películas de Semana Santa? Sí, pero no tengo televisor. Yo me iba a ver una película que habla sobre la resurrección, pero la resurrección de Superman. No me la he podido. Superman, se la iba a ver, se la vio. La Liga de la Justicia, la resurrección del kryptoniano de Superman. La resurrección
hace parte fundamental del Evangelio. Porque si el Evangelio es la buena noticia de que el Señor nos salva a través de Jesucristo, pese a nuestros pecados, no puede quedar esa verdad inconclusa con un Cristo que murió y se quedó en la tumba. Porque más adelante vamos a leer un texto donde Pablo va a decir, si Jesús nos resucitó, cojamos nuestros chiros y vamos. Y este asunto de la resurrección quizás es muy cuestionable para muchos, porque alguno puede preguntar, y pastor, ¿y cómo usted me comprueba que Jesús verdaderamente resucitó? ¿Cómo usted me da evidencia? ¿Dónde están los periódicos donde habla de que Jesús resucitó? Muéstreme las evidencias de la resurrección de Cristo. La Biblia habla mucho sobre la resurrección de Cristo. Ahí dirá alguien, pastor, pero así es fácil, como ustedes leen la Biblia. Y hay, por lo menos, hay cuatro argumentos, y si usted puede anotarlo, en contra de la resurrección de Cristo, que son de mucha importancia y que los que no creen en Dios los usan para aplastar la fe. El primer argumento en contra de la resurrección de Cristo es que las mujeres que se dirigieron al sepulcro se equivocaron. Usted sabe que hubieron unas mujeres a buscar a Jesús, a llevarle especies aromáticas, y cuando ellas llegan, según los que argumentan en contra de la resurrección de Cristo, ellas se equivocaron de tumba. Ese es uno de los argumentos. El segundo argumento es, y este suena chistoso, y es que Jesús en realidad no murió, sino que se desmayó. Se desmayó. La teoría del desmayo. Jesús no murió, Jesús lo que fue que se desmayó. El desmayo le duró 3 días. Y uno dice, bueno, ¿a quién se desmaya y dura 3 días y está la cosa grave? Otro argumento es que unos ladrones robaron el cuerpo. Y otro argumento que utilizan también aquellos que van en contra de la resurrección es que los discípulos se robaron el cadáver de Jesús. Y todo eso hay escritos de historiadores que tratan de argumentar en contra de la resurrección de Cristo y usan esto. Por ejemplo, el primer argumento acerca de la mujer, tengo acá algo escrito, dice: existe la teoría de que las mujeres se dirigieron a un sepulcro equivocado, que todavía estaba oscuro, que ellas iban embargadas por el dolor. En tales circunstancias, se dice, pudieron cometer el error con toda facilidad. La teoría es razonable, pero no resiste el análisis. Para empezar, no era enteramente oscuro. Es verdad que Juan dice que las mujeres fueron muy temprano, cuando todavía oscurecía. Pero en Mateo 28:1 se dice que estaba amaneciendo, mientras que Lucas afirma que era muy temprano. Y Marcos dice claramente, ya ha salido el sol. Entonces no era una cuestión de que las mujeres se equivocaron de tumba, sino que en realidad fueron a la tumba, porque entre otras cosas, cuando los soldados romanos llevan el cuerpo de Jesús, ellas saben hacia dónde va el Mesías, el Salvador, y van a visitarle a la tumba adecuada. Y algunos argumentan, dicen que fue que era de noche, pero cuando leemos el relato bíblico nos damos cuenta que ya había salido el sol, y en ese momento habían ido las mujeres a buscar a Jesús. Entre otras cosas, dicho sea de paso, qué privilegio el saber, y ya esto es evangelio, qué privilegio saber que aunque las mujeres no tenían voz y voto, por llamarla así, según la cultura judía en ese tiempo, Jesús le permite que ellas sean las primeras que le vean resucitado y sean las que lleven el mensaje del Señor a los demás discípulos. Y mire esto es tan poderoso. Es como Jesús tratando de restaurar lo que pasó en el Génesis. La Biblia dice que Satanás habló con la mujer, le dijo, tranquila, come del fruto. Ella se lo ofrece a su esposo. Y es como Jesús tratando de santificar o de cambiar eso. Ella fue mensajera de la desobediencia para su esposo, pero hoy van a ser mensajeras de la resurrección de Cristo a todos.
Entonces aquellos que argumentan no, que la Biblia es machista, ahí está el machista de Jesús, dándole dignidad a la mujer en un momento cultural en el cual no se le daba dignidad a la mujer. Y si alguien, esto va a ser peligroso, lo voy a decir, si alguien quiere reivindicar los valores de la mujer, que siga a Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de reivindicar los valores de la mujer. Cuando le presentan a una mujer que ha pecado, adulterado, vienen los fariseos y le dicen: Jesús, ¿qué hacemos con esta hembra? La ley dice que hay que encender la piedra. Y Jesús dice: sí, pero el que esté libre, lance la primerita. Si Jesús fuera machista, hubiese dicho: no, pásenme la más grande, yo voy a ser primero. Y lo podía hacer, que estaba sin pecado, pero reivindicó a esta mujer. Cuando Jesús se levanta de escribir, no sabemos qué escribía, le dice a la mujer: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella dice: se fueron, desde el más pequeño hasta el más viejo se fueron. Y le dice Jesús: ni yo te condeno, vete y qué, y vive la vida loca. Vete y qué, vete y no peques más. Realzó el valor de la mujer. La discriminación racial, y me estoy adelantando, los samaritanos y judíos no se gustaban. ¿Y qué hace Jesús? Habla con una samaritana. Uno, el problema es que no se relacionaban con mujeres, y dos, que era samaritana. Ahí hace dos cosas: reivindica a la mujer y rompe esa discriminación racial. Porque los judíos, entre otras cosas, era como si, por ejemplo, usted quisiera ir a Santa Catalina. No, es que los clemencieros no gustan de los cataneros. Entonces usted viene y se da la vuelta por acá, por Arroyo Grande, qué sé yo, para pasar por Santa Catalina, no cruzar y llegar hasta allá, hasta el Urbaco, porque los clemencieros y los cataneros no se gustan. Y esa vuelta tonta hacían los judíos, con tal de no pasar por Samaria, porque no gustaban de los samaritanos. Entonces Jesús viene a todas estas cosas a darle realce. Así que este argumento en contra de la resurrección de Cristo es falso. Falso porque hay argumentos bíblicos que nos muestran que no es así. Lo otro es la teoría del desmayo. Y médicamente se ha dicho que hay personas que pasan por un proceso de, no me acuerdo el nombre específicamente, que quedan, ¿cómo es? Catalepsia. Y después de un momento otra vez se reincorpora. Pero hay mucho texto bíblico en el cual muestra de que Jesús no pudo sufrir un desmayo. La corona de espinas, los clavos romanos, la lanza atravesada en su costado y sangre y agua saliendo por él, determina que fue una muerte cruel, una muerte a la cual no se podía teorizar de que ante todo ese maltrato iba a quedar desmayado. Si no, vamos a hacer la prueba, pónganme a mí una corona, unos clavitos, y para ver si me voy a desmayar. Me van a cantar puan, 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 porque no hay tal cosa. Un escritor dice que si se puede comprobar que Jesús murió, se puede comprobar que Jesús resucitó. Y afortunadamente, a través de la Biblia se comprueba que Jesús murió, pero hay escritos fuera de la Biblia que también comprueban de que Jesús fue un personaje histórico y que murió. La teoría del desmayo es completamente contraria. La teoría de que un ladrón robó el cuerpo. Oye, si yo fuera ratero, ¿yo qué voy a hacer con un cuerpo? ¿Yo qué voy a hacer con el cuerpo muerto de alguien? La teoría de que los discípulos robaron el cadáver. Recuerde que había una piedra y habían soldados custodiando. Era una operación de misión imposible, ir a buscar el cuerpo de Jesús. Era arriesgarse a que los soldados romanos también los metieran a ellos en el mismo sepulcro donde Jesús estaba. Así que todos estos argumentos, a través de la luz de la palabra, caen por tierra, porque Jesús verdaderamente resucitó. Resucitó, y por eso usted hoy está aquí. Por eso yo estoy aquí, gracias a que Cristo vivió, murió y se levantó al tercer día de la tumba. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Vamos a mirar un texto sobre la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante. Si alguien puede leer el versículo 13 y 14, por favor. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amén. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Los demás líderes religiosos murieron y no se levantaron de la tumba. Pero el relato bíblico nos muestra de que Jesús se levantó. Y Pablo usa esto como un argumento para nuestra fe. Nos dice que si en realidad Cristo no resucitó, de nada nos vale estar un domingo como hoy aquí en este lugar. De nada nos vale estar predicando, saliendo a un lugar. De nada nos vale imponer las manos sobre los enfermos, porque nada va a pasar si Cristo no resucitó. Pero afortunadamente Cristo resucitó. Y es de lo que Pablo predica. Mire lo que dice el versículo 1. Además os declaro, hermanos, ¿el qué? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué hay que hacer con el evangelio? Recibirlo y perseverar. Recibirlo y perseverar. Por el cual, asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, aquí viene el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo no resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La iglesia de los Corintios estaba contagiada, por llamarlo así, de una filosofía griega. Y los griegos les era inconcebible tal cosa como la resurrección, a diferencia de los romanos y toda su mitología romana. A ellos sí les parecía lógico que un ser resucitara, pero a la iglesia de los Corintios, por la filosofía que ellos manejaban, no concebían en su mente que Cristo hubiera resucitado. De hecho, la iglesia de los Corintios, según usted lo puede leer, es muy criticada por muchas malas prácticas. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios tenía dones espirituales, pero los usaban para humillar a otros y dejaban por tierra lo más importante, que es el amor. Porque yo puedo imponer las manos sobre alguien y orar para que sea sano, pero si no tengo amor para con esa persona, no estoy haciendo nada. Porque lo más importante, según Pablo en 1 Corintios 13, es: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor, porque Dios es amor. Amén. Entonces, la iglesia de los Corintios no creía en la resurrección de Cristo. Sin embargo, Pablo lo primero que les trae como muestra y parte del evangelio es la verdad de la resurrección de Cristo. Lo primero que dice en el versículo 3 es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No fue un invento de Jesús, no fue un plan de Jesús,
fue que la Escritura ya preveía que Cristo iba a morir. Isaías capítulo 53 es uno de los capítulos más impresionantes sobre el llamado de que Jesús, el Mesías, algún día vendría y se sacrificaría por la humanidad. Entonces, todo lo que acontece en la vida de Jesús acontece como cumplimiento de la Escritura. ¿Cuál Escritura? Pues ellos no tenían el Nuevo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento decía se tenía que cumplir. Mire algo importante. Pablo alude a esto, de que Cristo iba a morir conforme a las Escrituras, porque la fe de la iglesia no es una fe que está en el aire, es una fe histórica. Y desde el Antiguo Testamento se muestra la fe cristiana, se muestra el Evangelio, se muestra el sacrificio de Jesús. Usted y yo no podemos desconocer nuestra historia como iglesia. Debemos recordarle. Algunos sectores de la iglesia dicen no se debe leer el Antiguo Testamento. Error. La Biblia habla de que sí. De hecho, eso era lo que la iglesia primitiva predicaba, pues ellos no tenían tal cosa como el Nuevo Testamento. Y de allí del Antiguo Testamento sacan toda su doctrina y enseñanza para nosotros en el día de hoy. Cristo entonces muere conforme a las Escrituras. Usted puede leer Isaías 53 y se dará cuenta que ahí está la palabra profética acerca de la muerte de Jesús. ¿Y murió por qué? Por nuestros pecados. Versículo 4, y aquí es donde me quiero centrar. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, los salmos hablan de eso, el profeta Oseas también habla de eso, de la resurrección de Cristo, de que el Redentor, el Mesías, el Salvador, se iba a levantar de la tumba al tercer día para darle vida a aquellos que lo miraran a Él, aquellos que creyeran en Él. Gloria a Dios por usted como iglesia, que ha visto al Cristo resucitado. Una de las cosas que uno de los discípulos, y uno diría, bueno, 3 años caminando con Jesús, es para que esos discípulos tuvieran la fe elevada, una fe grande. Pero Tomás, cuando los apóstoles, el resto de los apóstoles le dicen, el Mesías vino a visitarnos y te perdiste eso, no estuviste aquí, lo vimos resucitado. Y Tomás le dice, eso es puro cuento de ustedes. Si yo no veo los huecos en sus manos y su costado atravesado, yo no voy a creer. Día siguiente nuevamente se aparece Jesús. Y dice, Tomás, aquí vengo, vamos a arreglar este asunto. ¿Cómo así que? Y le muestra las manos el Señor, le muestra el costado, y Tomás tiene que decir, Señor mío y Dios mío. Lo que aprendimos y que yo les recordaba domingos anteriores, curios, Señor mío, o sea, tú estás por encima de todas las cosas. ¿Cuándo cree Tomás verdaderamente? Cuando ve a Jesús resucitado. Pastor, pero yo no lo he visto. Pero hay una evidencia en la Biblia que le da fe a usted a través del Espíritu Santo de que Jesús resucitó. Hay un acto que usted y yo hacemos que da prueba de que usted cree que Jesús resucitó, y es ese acto del bautismo. Usted se sepulta con el Señor y dice, me levanto nuevamente así como Jesús resucitó de entre los muertos. Aquel que haya dado ese paso de obediencia y quien lo va a dar, se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo entonces le dice a la iglesia de los Corintios, a pesar de que ustedes no creen que Jesús resucitó, Él resucitó no conforme a lo que ustedes creen, sino conforme a las Escrituras. Y Pablo viene a darnos entonces ahora unas evidencias de que Jesús resucitó. La primera evidencia, apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció, escuche este número, esta cifra, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero mire el detalle, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Quiero centrarme aquí un momentito. Pablo se está arriesgando a que lo que él está diciendo lo confronte.
y lo echen por tierra. Porque si yo soy capaz de dar argumento y decir que alguien se levantó de entre los muertos y que hay 500 personas que lo vieron, es para que yo envíe a todas las autoridades y vayan y confirmen con todos esos 500 si en verdad resucitó. Y Pablo dice, muchos de ellos todavía viven, como que diciendo, si quieren vayan a preguntar, pero otros ya duermen. Y le apareció a Pedro y a los 12, vayan y pregúntenle a ellos. O sea, Pablo no dice simplemente, Jesús resucitó y ya, sino que dice, hay evidencia, hombres y mujeres que han dado fe de que Jesús está vivo. Por eso la fe cristiana no es una fe simplemente ciega. Pablo en su contexto se está arriesgando a que su ministerio sea tirado por tierra. Pablo en su momento se está arriesgando a que no le crean como apóstol, porque él está llevando a las personas a una fe que reflexione y una fe que confirme los hechos. Pablo le está diciendo, si quieren, vayan a los más de 500. Si quieren, vayan a Pedro y pregúntenle si Cristo verdaderamente resucitó. Y usted y yo somos la evidencia clara de eso hoy, en el 2021, de que Cristo resucitó, porque usted y yo vivimos una nueva vida en Cristo. Y a través de la historia, sin duda alguna, uno de los mensajes que más se ha proclamado es el Evangelio del Señor y su resurrección. Porque por causa de esa resurrección, nosotros hoy estamos aquí. Y usted lee los libros de historia de la iglesia y todos creían en la resurrección de Cristo. Nadie pensó en ningún momento que el Salvador no existía o no resucitó. Tal fe llevó a los discípulos a morir. ¿Usted sería capaz de morir por una mentira? Los discípulos fueron capaces de entregar su vida por esa verdad, por la verdad del Evangelio, de que Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó y se levantó al tercer día, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Si Cristo no resucitó, cerremos esta iglesia y todas las iglesias del mundo. Pero si Cristo resucitó, sigamos proclamando que solo en Él hay vida. Hoy no están los 500, hoy no está Cefas, pero está usted y estoy yo, que podamos dar fe de la resurrección de Cristo. Pablo finalmente dice, el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo. Esta palabra ahí, abortivo, es nacido fuera de tiempo. Porque recuerde que Jesús eligió a 12, pero Pablo aparece ahí como que, aquí estoy. Entonces él mismo se trata como un nacido fuera de tiempo, porque él no estuvo con Jesús. Pero dice, a mí también se me presentó el Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿A quién se le apareció el Cristo resucitado? A un perseguidor de la iglesia. ¿A quién se le habló el evangelio de salvación? A un perseguidor de la iglesia. ¿Qué impide que otra persona, no importa lo malo que haya hecho, venga al Señor? Absolutamente nada. Porque el evangelio y el poder de la resurrección de Cristo es para todo aquel que cree. Nos decía y nos recordaba el pastor el domingo pasado, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y fue un encuentro que Pablo tuvo con Jesús. Allí en el camino a Damasco se le apareció Cristo resucitado y Jesús le dijo, él pensando que perseguía a la iglesia, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dicho sea de paso, aquellos que juzgan, señalan y se levantan en armas contra la iglesia, lo están haciendo en contra del dueño de la iglesia. Y él va a tomar cartas en el asunto. Lo impresionante de todo esto es que las cartas que a veces el Señor toma no son como las que nosotros queremos. A veces los que critican y juzgan y señalan a la iglesia, Señor, o te los llevas o te los mando. Pero el Señor dice, no, ese que critica,
Ese que señala y que juzga a la iglesia y que la persigue, yo lo puedo convertir en un instrumento útil para mí. Y a Pablo se le dijo, instrumento útil me eres. Así que cuando Cristo aparece a la vida de una persona, no importa su pasado o su presente, Él es poderoso para transformarlo y convertirlo en un mensajero ¿de qué? Del Evangelio. Ustedes y yo predicamos el Evangelio, que es la buena noticia de salvación, pero la predicamos bajo la base y el fundamento de que aquel que nos envió a predicar ese mensaje resucitó. No lo predica porque la iglesia lo dice, no lo predica porque el pastor lo dice, lo predica porque el Cristo resucitado nos dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hoy con esta carta de 1 Corintios capítulo 15, recordamos que Cristo resucitó. Un día como hoy, Cristo se levantó de la tumba, venció la muerte, venció a los principados y potestades exhibiéndolos públicamente. Y le dijo a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dijo, muerte, yo seré tu muerte. Así que quien muere en Cristo, muere tranquilo. Porque Cristo venció la muerte, Cristo venció los dolores, Cristo venció la adversidad y usted se levanta en base a esa fe de que Cristo resucitó. Mis hermanos, su fe y mi fe debe estar fundamentada en el Evangelio del Señor, pero debe estar fundamentada en un Cristo que se levantó de la tumba. No hay Cristo, y perdóneme, porque es lo que normalmente escuchamos, no hay Cristo de los brazos caídos, no hay Cristo que todavía está allí. Eso es una figura artística de lo que Jesús pasó, pero Jesús hace años lo quitaron de allí. O sea, el mismo relato bíblico dice que él lo quitaron de la cruz, ¿sabes? Porque lo tenemos todavía allí. Y salió de la tumba y ahora habita en nuestros corazones por la fe. Cristo resucitó, Cristo se levantó de entre los muertos para que en un mañana usted y yo también nos podamos levantar de la tumba, nuestro sepulcro, de donde estemos, y levantarnos con un cuerpo transformado. Mire lo que sigue diciendo Pablo, perdone que me extiendo un poquito más sobre la resurrección. Dice el versículo 15, después de Pablo haber argumentado que si no creemos que Jesús resucitó, dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o compasión de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escucha esta palabra. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo ¿qué? Todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a sus pies, claramente se tuvo aquel que las sujetó de todas las cosas. Está diciéndonos la palabra que la esperanza del creyente es que de la misma manera que Jesús se levantó de la tumba, también usted y yo nos vamos a levantar. Yo no he tenido evidencia de primera mano, porque soy sincero, pero sí he escuchado muchos testimonios de pastores y líderes que han orado por personas que se han levantado de los muertos. Eso es real. Jesús levantó a Lázaro 4 días
ya estaba que yedía, dice la palabra, y lo levantó de entre los muertos. Levantó a muchos otros más. Y la esperanza del creyente es que un día nos levantaremos, resucitaremos a una nueva vida en Cristo. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, la resurrección de Cristo cumple un papel fundamental en nuestra nueva manera de vivir. Porque usted muere en Cristo y resucita para vivir una nueva vida. Y cuando Él venga, como Él se levantó de entre los muertos, así también usted se levantará. Cristo resucitó. Amén. Amén. Cristo resucitó, y ese debe ser la confesión de sus labios, de que Cristo resucitó, de que Cristo se levantó de los muertos y que de esa misma manera usted también se va a levantar. Colóquese en pie y vamos a orar al Señor.